escuchan? Polar. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Fabio. ¿Cómo estás, Oldemar? Bien, ¿y vos? Sí, Excelente. sí te estamos escuchando, yo te escucho muy bien. ¿Sí me escuchan bien entonces? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes y buenas noches por acá a todos. Denme un segundito para iniciar la grabación, para empezar la clase de hoy. Un segundito. Listo. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos que nos acompañan en este nuevo curso de minería de datos con Analysis Services. Yo los voy a estar acompañando durante estas próximas 4 sesiones. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es ayudando a algunos compañeros por medio de los foros en los cursos anteriores. De tal manera que algunos ya me conocen por ahí. Y vamos a estar, como les repito, pues aquí ayudándoles y compartiendo alguna información en este curso y también en el siguiente curso, que es básicamente de un poquito más orientado a bodegas de datos y herramientas OLAP. Voy a quitar ya acá la cámara para iniciar la clase de hoy e introducir el curso como tal. Ok, bueno, el curso como tal, como bien ustedes saben, y está ahí especificado en el programa, se enfoca en ver algunos métodos de minería de datos, pero particularmente utilizando una herramienta de Microsoft que es el SQL Server, específicamente el Analysis Services. Ok, vamos a ver a lo largo de las sesiones que vamos a estar viendo la herramienta y básicamente enfocándonos en cómo aplicar la herramienta, cómo aplicar diversos métodos de minería de datos utilizando esta herramienta. En la primera sesión, el día de hoy, vamos a ver un poquito en general la plataforma de Microsoft para Business Intelligence. De aquí la gente que tiene un background ahí un poquito en informática o en computación, supongo que están familiarizados con la herramienta. Simplemente voy a dar un overview, un vistazo rápido de la herramienta para ubicarlos. Y nos vamos a enfocar en el resto de la clase a ver algunas de las herramientas que están disponibles una vez que uno instala esta plataforma. Entonces voy a iniciar la clase de una vez. Por favor, sientan la libertad de abrir el micrófono o escribir por el chat en el caso que tenga alguna duda o un comentario. Nada más ahí me avisan, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a iniciar, como les dije, viendo un poquito el entorno de Business Intelligence, que permite realizar varias cosas y que viene con la plataforma de SQL Server de Microsoft. Ok, entonces voy a dar una breve introducción a la herramienta. Aquí en esta filmina lo que estoy mostrando un poquito es la plataforma de SQL Server y algunos de los componentes principales que están en ella. Aquí quiero resaltar, por ejemplo, esta parte de acá que es el SQL Server Analysis Services, que estoy acá resaltando con el cursor. Ese es el componente de la plataforma de SQL Server que nos va a permitir, entre otras cosas, crear y desarrollar los métodos de minería de datos, los algoritmos de minería de datos, así como, por ejemplo, crear los cubos OLAP. ¿Okay? Esta parte de Analysis Services. Entonces, tiene varias funcionalidades. Otra parte que vamos a estar viendo un poquito, pero un poco más en el siguiente curso, es la parte de Integration Services, que es esta capa de aquí abajo, que es un poquito para hacer ETLs o extracción y transformación de la información. Y también vamos a estar viendo en este otro curso un poco la parte de despliegue de la información, un poco de reportería, con la parte de Reporting Services, que es esta sección que está aquí a la izquierda. Esos son algunos componentes que están presentes en la plataforma de SQL Server de Microsoft. Y esto viene, digamos, con un solo paquete con el SQL Server, como les dije. Y una parte fundamental es el motor relacional de bases de datos. En este caso es lo que la gente más conoce como el SQL Server, ¿verdad? Que es básicamente donde uno tiene tablas y columnas en esas tablas y, digamos, puede almacenar información y puede hacer así información por medio de SQL, del lenguaje SQL. Okay, entonces hoy nos vamos a enfocar un poquito en la parte únicamente de data mining.
y vamos a estar trabajando directamente con el Analysis Services. ¿Okay? Es un poco la plataforma de Microsoft. Obviamente hay más plataformas, perdón, hay más herramientas que Microsoft provee, digamos, para la parte de Business Intelligence y que están en función, algunas, por ejemplo, para presentar la información de una forma, digamos, más profesional o más amigable, como es la parte de SharePoint y también Excel, que es bastante útil. El SQL Server que vamos a estar utilizando y que aparece ahí en la página, aparece un link para que lo puedan descargar, es la versión 2012. No obstante, si tienen instalada la versión 2008 de SQL Server, les va a funcionar. Esta versión de 2012 tiene ciertos componentes adicionales que no estaban en el 2008, como la parte de calidad de datos y la parte de cloud, de una base de datos, digamos, en la nube, que es el SQL Azure, entre otras cosas. Y nos vamos a enfocar únicamente en la parte de Analysis Services, que es esta sección que está acá en medio el día de hoy. Pero pueden utilizar, como les dije, la versión 2008 o así como la 2012. Algunos de los conceptos que quiero, digamos, nada más recalcar y sobre los cuales vamos a estar hablando un poquito durante este curso es básicamente el concepto de motor de base de datos de SQL Server, un motor relacional, que, como les dije, básicamente lo que permite ese componente de la plataforma de SQL Server es almacenar, procesar y también proteger datos, ¿verdad? Ahí vamos a almacenar lo que comúnmente se conocen como tablas de la base de datos. Otro componente muy importante es el Analysis Services, ¿verdad? Ahí vamos a estar jugando un poquito para hacer métodos de minería de datos, y en el siguiente curso también Cubus o Lab, para almacenar la información, digamos, desde otra perspectiva, enfocada un poquito, digamos, a rápido acceso. El componente Reporting Services, que básicamente lo que nos va a permitir es publicar la información en un sitio web por medio, por ejemplo, de tablas de datos o gráficos. De hecho, también permite otros componentes, simplemente pues para mostrar la información, una parte muy importante, así como la parte de Integration Services, que él mencionaba, que está enfocada un poquito más a manipulación de datos, transformar los datos, y usualmente es uno de los procesos que, digamos, uno debe llevar a cabo antes de crear una bodega de datos, y uno básicamente extrae la información desde bases de datos de sistemas transaccionales, por ejemplo, y construir una bodega de datos, digamos, en esa capa o en ese proceso de transformación de la información, utiliza esta herramienta de Integration Services. ¿Ok? Adicionalmente, vamos a ver, de hecho hoy vamos a ver un poquito una de las herramientas que va a permitir al usuario interactuar con los distintos aplicaciones o servicios, que son estos tres que les mencionaba acá, bueno, de hecho estos cuatro. Y esa herramienta es el SQL Server Management Studio. Ahorita lo vamos a ver, es un ambiente gráfico con el cual uno, digamos, puede navegar bases de datos, tanto relacionales como multidimensionales en el caso de los cubos. Otra de las herramientas, ¿dónde está? No lo tengo por acá, pues aquí está. Otra de las herramientas que vamos a estar utilizando se llama, la herramienta como tal se llama SQL Server Data Tools, o herramientas de datos de SQL Server, que básicamente es un entorno de desarrollo, que estoy resaltando acá, que nos va a permitir crear proyectos para crear, por ejemplo, cubos, o para crear reportes, o para crear proyectos de minería de datos. Eso lo vamos a estar viendo durante la clase 3 y 4. Esta herramienta la vamos a estar utilizando durante la clase 3 y 4. Acá en esta presentación tengo un ejemplo o un screenshot del SQL Server Management Studio, que les mencionaba que básicamente es la herramienta que nos va a permitir interactuar con bases de datos relacionales, con cubos. Voy a abrirles acá directamente la herramienta, o se los voy a compartir para que lo vean. Bueno, espero que lo vean ahí bien. Por ejemplo, esto es el Management Studio. Básicamente en esta parte izquierda uno va a tener, digamos, una estructura tipo explorador de Windows con tipo folders o carpetas, y básicamente acá lo que uno va a poder navegar son las bases de datos, en este caso de este servidor, que es mi máquina, que están disponibles, ¿verdad? Y
acá uno puede navegar sobre esta base de datos, en este caso una base de datos que se llama Promidad, y uno puede ver ciertos objetos, como por ejemplo tablas de datos o vistas. Estos conceptos pues están más enfocados en bases de datos. No voy a detallar ahora en esta clase mucho sobre esto, lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo del curso y un poquito más en el otro curso. Ahora no me interesa, digamos, detallar en estos aspectos. En este caso, lo que tengo de ejemplo es un SQL Server, el motor relacional de SQL Server, pero acá uno puede conectarse, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí rápidamente, a un servidor de análisis services. ¿Ok? Y ese servidor de análisis services lo que va a almacenar son, digamos así, bases de datos multidimensionales donde uno puede almacenar cubos o lab, o bien estructuras de minería de datos que me van a permitir modelar o implementar métodos o algoritmos de minería de datos, que es lo que vamos a estar viendo más la clase siguiente. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para que empiecen a familiarizarse con la herramienta. Aquí en la presentación pongo un ejemplo de cómo importar archivos a una base de datos relacional. Dado que para las siguientes clases, digamos, van a tener que hacer un ejercicio tipo similar a este para jugar con unos datos. Realmente es muy sencillo. Voy a viajar acá de nuevo a la aplicación. Nada más como un paréntesis. Una vez que hayan instalado la herramienta, que ahorita voy a detallarles cuáles son digamos, los requerimientos para el curso. Una vez que hayan instalado el SQL Server y instalado esta aplicación, y una vez que inicien esa aplicación, lo primero que se les va a aparecer es una ventana como este tipo, sobre la cual digamos, van a especificar el servidor o la máquina donde hayan instalado el SQL Server. Y una vez que se conectan, va a aparecer una estructura como esta, que está acá a la izquierda, y en bases de datos va a aparecerles algo como esto. Obviamente aquí Promidad no les va a aparecer, y hay que crearlo, una base de datos hay que crearla, pueden darle clic derecho, y escogen nueva base de datos o new database. Aquí voy a hacer esto rápido, nada más como un ejemplo. No voy a detallar acá las opciones, únicamente les pueden poner un nombre. Por ejemplo, aquí base de datos prueba. Vale, aquí OK. Hola Pascual, anda con Pati. Oigan, Y aquí ya va a aparecer. A ver si se pueden comprar un durito de camino de Disculpen que se me está regreso. metiendo un poco de ruido. Aquí va a aparecer ya esta base de datos prueba. Y entre algunas de los objetos que pertenecen a esa base de datos de prueba están una tabla o tablas, ¿no? Acá pueden crear o importar datos, que es lo que está en la presentación. Y para importar datos únicamente se posicionan sobre una base de datos, y en la parte de tareas o tasks hay una opción que dice importar data o importar data, y hacen clic ahí y va a abrirles un asistente, ¿okay? Sobre el cual deben especificar varias opciones. La primera es la fuente de datos, donde ustedes van a, digamos, de la cual van a importar los datos, para la redundancia. Hay varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, son archivos planos o archivos de Excel. Y acá simplemente tienen que especificar la ruta. Una vez que especifiquen la ruta, van a continuar con este asistente. Voy a regresar aquí a la presentación. Okay. Por ejemplo, acá en la presentación tengo un archivo plano de ejemplo. Okay. Una vez que uno haya especificado esas opciones del archivo plano, hay que especificar una tabla sobre la cual se van a importar los datos y dar a finalizar. Entonces van a ver que es muy sencillo. Ahora podemos hacer un ejemplo específico de esto para que lo vean. ¿Okay? Una vez que hayan importado sus datos, déjenme hacerlo rápidamente para que no les quede esa duda. Voy a hacerlo rápidamente nada más acá. De nuevo, bases de datos, clic derecho, tareas, importar datos. Esto voy a hacerlo aquí un poquito rápido nada más para mostrarles, y que cuando tengan que hacerlo pues no se pierdan un poquito aquí con los pasos. Ok, voy a buscar, digamos que sea un archivo plano. Denme un segundo aquí para buscar dónde está mi archivo. Ok, voy a poner este. Voy a cambiarlo aquí que sea un Excel, creo que es lo que tengo más a la mano.
Un segundito, ¿cuál tengo acá? Ven para buscar un archivo plano, un segundito. Ok, digamos. Creo que este es un archivo de texto que tengo por acá. Digamos que vamos a importar, digamos que este. Que ya especifiqué el nombre del archivo. Aquí en columnas voy a especificar, voy a hacer clic acá simplemente para ver que digamos que se está leyendo efectivamente el archivo, se lee correctamente. Aquí en dice en general pueden especificar si la primera fila tiene nombres de las columnas en vez de datos. Entonces acá nada más corroboran que eso esté bien ahí. Voy a darle siguiente. Aquí la siguiente parte es dónde voy a almacenar esos datos que estoy importando. Acá pueden cambiar inclusive esta fuente. Acá yo especifico esta base de datos, ustedes acá inclusive la pueden cambiar, pero obviamente voy a dejarla ahí. Hacen clic en siguiente. Lo siguiente a especificar es cuál tabla van a almacenarlo. Uno puede especificar una tabla ya existente o una nueva tabla. Aquí simplemente voy a dejarle acá como si fuera una nueva tabla. Pueden editar, aquí dice Edit Mappings, pueden editar un poquito los nombres de las columnas y los tipos de datos, por ejemplo. Acá simplemente voy a cambiar acá una nada más para ejemplo. En vez de ese largo le voy a poner acá sépalo largo. Por ejemplo, voy a dejar lo demás, los tipos de datos y eso, digamos, no voy a detallar. Simplemente vean que ahí uno puede cambiarlo. Donde dice Preview, aparece pues una muestra de los datos. Le dan siguiente o Next. Next, Finish. Y si no hay nada extraño con tipos de datos y demás, va a decir que todo fue satisfactorio. Le dan cerrar. Y aquí en tablas, si le dan refrescar en esta opción que está por acá, en tablas ya debería aparecer esa nueva tabla que se llama Iris. ¿Okay? ¿Cómo exploran datos ustedes desde acá? Bueno, realmente no tienen que saber SQL para hacerlo. Pueden hacerlo, digamos, desde el punto de vista más visual. Hace clic derecho sobre la tabla. Y hay una opción que dice acá seleccionar las primeras 1000 filas. Hacen clic ahí. Esto debe ser rápido, pero no sé, mi máquina está un poco lento. Y aquí va a aparecerles dos partes. Uno es un poquito acá un editor de texto donde aparece el SQL, o sea, la sintaxis que permite extraer los datos, los primeros 1000 datos de esta tabla. Y en la parte aquí inferior aparece todo el detalle de la tabla. ¿Okay? No tienen que preocuparse ahora por esta parte de SQL, no nos interesa detallar en esto. Simplemente es cómo explorar en este caso la tabla de datos. ¿Okay? Entonces ya importamos la tabla en esta base de datos y acá está el resultado. ¿De acuerdo? Entonces así es como se importan archivos de datos en el SQL Server. Simplemente voy a hacer como un paréntesis, dado que vamos a estar utilizando esto un poco. Aquí en la presentación hay un ejemplo y en ese libro pueden ver más detalles, no únicamente de esto de importar la tabla de datos, sino más detalles del SQL Server. Por acá me hacen una pregunta, si se debe cambiar el código si la tabla tiene además 1000 registros. Bueno, en este caso, como la opción, ok, voy a contestar primero la primera pregunta de la cantidad de registros. Acá en la herramienta, la opción que aparece es esta, seleccionar los primeros 1000 registros. Eso simplemente es como una muestra, digamos, como un ejemplo. Obviamente, si la tabla tiene más datos, no se van a ver esos 1000 registros. En este caso, esta tabla tiene menos de 1000 registros. Entonces ven que lo muestra todo. Hay 150. Aquí en la tabla se ven que hay 150, igual que acá, 150. Si ustedes cambian esta sintaxis acá un poco y en vez de 1000 registros ponen 10 y dan ejecutar acá, vean lo que pasa. Obviamente aparece únicamente los primeros 10 registros. Entonces, esta sintaxis de SQL que aparece acá simplemente está en función de la opción de la herramienta.
obviamente ustedes pueden quitar esto que dice acá, top 10 o top 10, y si lo ejecutan, en este caso va a retornarles todas las filas que tenga esta tabla, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? En el caso que sean tablas de millones de registros, esto puede afectar, digamos, el desempeño de la base de datos y afectar a otros usuarios. Pero nada más es como un paréntesis un poquito de SQL. Por cierto, vamos a estar, o como otro paréntesis, vamos a estar abriendo un curso a finales de agosto sobre específicamente SQL enfocado a minería de datos, pero la idea es ver un poquito en detalle el lenguaje de SQL para que puedan hacer consultas un poquito más complejas y eso les permita, digamos, preparar los datos en función o con un objetivo de hacer algún proceso de minería de datos. Para el caso de aquellos que les interese un poquito andar con SQL Server, pero con SQL, ese curso va a ser importante o puede ser importante. No sé si eso responde tu pregunta, Yellen, por ahí de esa parte de los 1000 registros. Eso simplemente era un ejemplo, ¿verdad? Con gusto. También me hace una pregunta Andrés sobre la relación entre SQL Server y MySQL o MySQL. Eso simplemente son, digamos, son herramientas, son programas o son motores de bases de datos. SQL Server es de Microsoft y MySQL, si no me equivoco, lo ha comprado Oracle. Entonces son, digamos, son como diversas aplicaciones, como uno puede tener, que sea Windows y Linux, ¿verdad? Los dos son sistemas operativos, eso es el equivalente con SQL Server y MySQL. Son motores de base de datos, de tal manera que uno puede almacenar información ahí, es decir, crear bases de datos, crear tablas y utilizar SQL para acceder a esos datos. Digamos, esa es la relación que hay, o sea, son cosas similares que permiten, digamos, cosas equivalentes. Hay ciertas diferencias técnicas en cada uno de ellos y las herramientas que ofrecen. Por ejemplo, esta parte de análisis services no está disponible en SQL. No obstante, uno puede acceder a bases de datos de MySQL desde análisis services. Hay ciertas diferencias también en la forma que uno puede acceder a los datos de MySQL y entre SQL Server. SQL Server utiliza una variante de SQL. Voy a escribir acá un poquito nada más. Eso es como un paréntesis para la pregunta que me hacen de SQL. SQL Server utiliza una variante de SQL que se llama TSQL, mientras que MySQL utiliza otro, no recuerdo el nombre específico que le pusieron, pero es otro sabor, digamos, voy a poner aquí un asterisco, de SQL. SQL es un lenguaje para acceder a bases de datos relacionales. No obstante, ciertos, digamos, empresas, como en este caso como Microsoft, desarrollan una variante, digamos, específica de SQL, de tal manera que le ponen ciertos comandos particulares que no están en el lenguaje estándar, por X o Y motivo, pero el SQL, digamos, estándar, uno lo puede aplicar a cualquier motor relacional y debería funcionar, a grosso modo. No sé si eso responde a la pregunta, Andrés. Básicamente son motores de bases de datos que permiten, pues, básicamente almacenar información y crear tablas, pero son equivalentes. De hecho, en ese curso que les mencionaba, de SQL, vamos a estar viendo un poquito más MySQL a lo largo del curso y también vamos a tocar un poquillo de SQL Server. Pero son cosas equivalentes. ¿Okay? MySQL, dependiendo del tipo de licenciamiento que tengan, digamos, es gratis. SQL Server no lo es. Aunque hay una versión ahí express que uno puede utilizar como para probar. Ok. Bueno, esto es la parte de las herramientas y el entorno era únicamente para darles un panorama de lo que vamos a estar utilizando. Si hay más preguntas, voy a continuar entonces con la parte ya más formal de la clase de hoy. Un segundito para mostrarles la otra presentación. Ok. Un segundito. Ok, el día de hoy y parte de la siguiente clase vamos a estar viendo ciertas herramientas que uno puede estar utilizando desde Excel para hacer un poquito de minería de datos. Cosas básicas, pero muy sencillas, dado que se utilizan desde Excel. Entonces vamos a hacer una introducción primero a minería de datos y vamos a ver después las herramientas que están disponibles desde Excel. Todo esto, evidentemente, enfocado en SQL Server y la parte de análisis services que ya les mencioné. Los objetivos de la sesión de hoy básicamente van a ser
explorar un poquito los métodos de minería de datos disponibles en SQL Server, en Analysis Services. Vamos a verlos viendo las herramientas de análisis de tablas que están en Excel, que sería el objetivo número 2 que está ahí. Bueno, los requerimientos, que es lo que les decía. Bueno, evidentemente ocupan SQL Server, específicamente el Analysis Services. Ya sea 2008 o superior, como les mencionaba. Entonces, en la página web de promediat.com, en la parte de bodegas de datos, perdón, de base de datos de programas, hay una parte de bases de datos y ahí está el link para bajar una instancia SQL Server, o sea, un instalador. Pueden bajarlo sin ningún problema, eso es una versión de evaluación. Si no me equivoco, eran 6 meses, entonces pueden bajarla para el curso y para el siguiente. Entonces les va a servir. También en el aula virtual de Promediat hay un pequeño, digamos, no un manual, pero digamos una guía para que instalen el SQL Server. Ese es un poquillo más complicado, no es tan fácil como instalar, qué sé yo, Excel. Hay que poner ciertos parámetros y demás, pero en la guía, digamos, tratamos de especificar lo más posible para que se guíen todos los pasos que deben seguir. Por favor, cuanto antes, traten de instalar el SQL Server. Por si tienen alguna duda, ahí lo pueden poner en el foro. O si es muy específica de su máquina, ahí también lo pueden poner en el foro o me envían un correo. Otro requerimiento, y esto va a estar más en función de lo que vamos a ver hoy y la siguiente clase y un poquito la última clase, es Excel, o básicamente el suite de Office. Dado que vamos a estar utilizando Excel como interfaz, digamos, hacia el uso de las herramientas de SQL Server, de Analysis Services, y específicamente un add-in para Office del SQL Server. Ahorita lo vamos a ver. Es esta página que está acá. En el Excel, para poder utilizar las herramientas o los métodos de minería de datos de Analysis Services, hay que instalar un add-in. Ahí lo pueden descargar desde esa página. Ese link que está ahí puesto en la presentación es para Office 2013. Pero también creo que ese sirve para el 2010, si no me equivoco, pero ahí también se puede bajar el link. Si tuvieran de 2010, creo que también funciona. Si fuera uno anterior, 2007, Office 2007, hay que buscar otro, pero yo les puedo ayudar ahí, si en el caso que así lo fuera. Nada más tengan cuidado con respecto a la arquitectura sobre el cual van a bajar el add-in, es decir, si es 64 bits o 32 bits, ahí vienen las dos opciones y pueden bajar la que ustedes gusten y con la que tengan instalado el SQL Server también. Ok, ahí de nuevo, instalen el SQL Server, bajen el add-in y lo instalan. Si tienen alguna duda, lo podemos ver cuanto antes. Ok. Aquí está, en esta pantalla, lo que muestra un poquito es cómo se ve el Excel una vez que uno tiene configurado el add-in. Un segundito para ver. Ahorita voy a detallar un poquito más de este add-in, de cómo configurarlo y cómo se ve en Excel. Ahorita lo vamos a ver. Antes de esto, nada más quiero recalcar y recordarles algunos conceptos respecto a data mining, que es lo que vamos a estar haciendo un poquito en el curso, en este curso, simplemente para aclarar algunos conceptos y que estén claros. Y es un poco una recapitulación con respecto a los cursos anteriores que ya Oldemar ha dado. Y lo que hay que recordar cuando uno está hablando de data mining, ¿verdad? Que la idea de esto pues es para encontrar, digamos, o comportamientos pues que no están visibles a simple vista, ¿verdad? Utilizando algunos métodos automatizados, de tal manera que uno pueda utilizar, digamos, o aprovechar la parte de tecnología y la parte del poder computacional. Obviamente este proceso de minería de datos pues no es un proceso sencillo, y la idea, como les mencioné, pues es buscar, digamos, relaciones entre los datos, dependencias, correlaciones. Y obviamente cuando uno está hablando, de minería de datos, pues intrínsecamente está hablando de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Si fueran conjunto de datos pequeños, pues uno puede aplicar otros métodos, pero usualmente ya uno en las empresas pues tiene que lidiar con grandes volúmenes de datos, de tal manera que algunos métodos convencionales de análisis de datos no son
no son suficientes. ¿Okay? De tal manera que uno también, para poder hacer esto, pues hay que aprovechar todo el poder, digamos, de bases de datos y poder computacional de análisis de las máquinas, y pues utilizar algunos métodos matemáticos o estadísticos, algoritmos, etcétera, para analizar esa información. Entonces, cuando uno está hablando de data mining o minería de datos, pues la parte de tecnología, bases de datos, algoritmos, obviamente van de la mano. ¿Qué puede uno, digamos, qué problemas uno puede atacar desde el punto de vista de data mining? Pues hay bastantes. Por ejemplo, uno puede tratar de encontrar casos atípicos o casos no usuales, por ejemplo, transacciones que no pertenezcan a un cliente, ¿verdad? Esto es muy típico en la parte de fraude, ¿verdad? Uno quisiera tratar de detectar aquellas transacciones que no sean de un cliente para evitar fraudes, por ejemplo. O uno quisiera, por ejemplo, desde el punto de vista de riesgo, de administración de riesgo, detectar cuáles clientes podrían tener un buen o mal comportamiento desde el punto de vista de pago, por ejemplo, de tal manera que uno pueda tener ciertas estrategias, por ejemplo, de cobranza para ciertos clientes, o inclusive cuando uno está, digamos, dando nuevos créditos a los clientes, dar ciertas beneficios o características del crédito dependiendo de qué tan bueno o malo puede hacer ese cliente. Un segundito por acá que se está metiendo un ruido. Ok, gracias. Entre otros problemas que uno puede, digamos, tratar de dar solución por medio de minería de datos, está la parte de segmentación de clientes. Esto es muy usual, ¿verdad? Uno quisiera tratar, por ejemplo, de agrupar los clientes dependiendo de sus características y pues hacer algo con ellos. Por ejemplo, dirigir publicidad a grupos específicos de clientes dependiendo de sus atributos, sus características. Eso es muy usual. Y uno que es muy típico es la parte de pronóstico, por ejemplo, ¿verdad? Que uno quisiera, por ejemplo, pronosticar cuál es la demanda futura de un bien o servicio. Esto es muy usual. Aquellos supermercados, por ejemplo, la demanda de ciertos productos, etc. ¿Ok? ¿Qué se puede o qué enfoques uno puede utilizar desde el punto de vista de minería de datos para afrontar o atacar esos problemas? Y es un poquito lo que hemos estado viendo con los cursos anteriores, tanto de métodos exploratorios como métodos predictivos que ha impartido el DEMAR. Bueno, hay varios enfoques, por ejemplo, una parte de clasificación, que es un poquito más de aprendizaje supervisado, donde uno tiene una variable que puede describir a un individuo y uno quisiera pues clasificar a los individuos en esos, o que generen grupos, por ejemplo, que asocien y que identifiquen a esa variable indicatriz, por ejemplo. Acá tenemos métodos como árboles de decisión, por ejemplo, o redes neuronales. O uno puede tener un enfoque, por ejemplo, simplemente de segmentación, de clustering, que es un poquito más descriptivo, donde uno trata de encontrar grupos y obviamente uno no sabe cuáles grupos hay y por qué están conformados. Uno puede aplicar enfoques de regresión, en el caso que uno quiera hacer, por ejemplo, una clasificación y donde haya variables cuantitativas, por ejemplo. Básicamente es relacionado con clasificación, pero en este caso utilizando otro dominio de variables. O la parte de forecast para pronosticar. Ya vieron un poquito ustedes, por ejemplo, de series de tiempo. Entonces ya saben un poquito de qué estamos hablando acá. O inclusive análisis de secuencia para encontrar patrones similares entre conjuntos de datos, por ejemplo. Estas son algunas de las cosas o de los enfoques que uno podría, digamos, utilizar para atacar esos problemas que les mencioné. Entonces, ahora vamos a ver las herramientas que están disponibles para análisis desde Excel, y cuando veamos los métodos, van a ver que obviamente los métodos que están disponibles en el análisis de servicios pues están relacionados con estos enfoques que les mencioné, ya sea para hacer forecast o para hacer clasificación o para hacer clustering, etc. ¿Okay? Entonces es lo que quiero primero introducir hoy, para no entrar muy a fondo con los métodos, sino más bien ver algunas de las opciones de análisis que están desde Excel,
que van a ver ustedes ahora que no, digamos, no demandan, digamos, gran conocimiento desde el punto de vista del método, pero que son muy útiles. Y eso es lo que quiero ver ahora. Eso que está acá básicamente son algunas de las opciones que vamos a estar utilizando en Excel. Dame un segundito para ver si puedo... Bueno, ahorita voy a hablar de Ladin. Ya les voy a mostrar el Excel para que vean cómo se ve las opciones que hay de análisis sobre tablas, en este caso, disponibles desde Excel, y aprovechando toda la parte del motor de análisis del SQL Server Analysis Services. Eso que está listado ahí son algunas de las opciones que aparecen en el Excel, que vamos a ir viendo una a una. La primera de ellas es, por ejemplo, analizar cómo una variable es influenciada por otros, ¿verdad? Esto es bastante útil. La segunda es detectar grupos, es un poquito acá de clustering. Tenemos opciones para proyecciones, para encontrar anomalías, eso es un poquito también con creación de grupos. Vamos a estar viendo generación de escenarios, creación de scorecards, que es bastante útil, perdón. Y un poquito acá, un poquito de análisis de secuencia y demás, que es la parte de oportunidades de venta cruzada, que lo vamos a ver al final. Hoy y la próxima clase vamos a estar trabajando con un archivo de datos que viene con el add-in. Ese archivo de datos es bastante útil para introducir la herramienta y explorar los métodos, de tal manera que vamos a estar utilizando ese archivo. Cuando ustedes instalen el add-in de SQL Server para Office, les va a aparecer ahí en la carpeta, digamos, de inicio de Windows, una carpeta como esta que dice SQL Server 2012 Data Mining. Van a venir varias opciones. Si hacen clic acá donde dice Sample Excel Data, eso les va a abrir el archivo de datos que vamos a estar utilizando hoy. Ahorita se los enseño en detalle. Básicamente ese archivo lo que contiene es información sociodemográfica y socioeconómica de ciertos individuos que son compradores o no de bicicletas. Y vienen ciertos atributos, ahorita lo vamos a ver, de esos individuos, como por ejemplo el estado, ¿cómo se llama esto? El estado civil, la cantidad de hijos, un nivel de ingreso, el nivel educativo, etcétera, entre otras cosas. Así como obviamente un indicador de compra o no bicicleta. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver en detalle. Quiero ver aquí un poquito la parte del add-in antes de esto y cómo se configura. Y voy a abrirles esta herramienta que se llama Server Configuration Utility, que aparece acá. Voy a abrir esta herramienta, que es lo primero que ustedes tienen que hacer una vez que instalen el add-in. Y de hecho, si no me equivoco, cuando lo estén instalando, creo que esto se va a lanzar, esta herramienta se va a lanzar automáticamente, pero si no se hace así, pues ustedes simplemente lo ejecutan. Un segundito acá para mostrarles esta herramienta. Y básicamente es un asistente. Dame un segundito aquí para abrirlo. Ok, aquí lo tengo por acá. Ok, es este asistente. Le dan siguiente. Lo primero que les va a decir el asistente es que especifiquen la ruta del servidor con Analysis Services. ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes lo instalan, cuando ustedes instalen en SQL Server, la plataforma de SQL Server, posiblemente, supongo que cada uno de ustedes lo va a instalar en su máquina local. Entonces acá ustedes pueden poner el nombre de su máquina. Por ejemplo, el mío se llama, digamos, Fabio PC, por ejemplo, es un ejemplo. O pueden poner localhost, que es un equivalente para la máquina de cada uno. ¿Okay? Entonces pueden ponerlo así. Pueden poner el nombre de su máquina. Si tienen dudas con esto, también lo podemos ver. Un segundito acá que se me está metiendo un ruidillo. Ya. Ok. Bueno, sería el primer paso, especificar, digamos, dónde está el servidor, ¿ok? De Analysis Services, ¿ok? Esto que está acá no es más que lo que aparece en esta opción de conexión. Aquí me regresé al Management Studio, disculpen que me moví rápido. Cuando usted le da a conectar, aquí aparece un nombre, ¿ok? Básicamente lo que estoy especificando es ese mismo nombre, nada más como referencia, ¿ok? Vamos a hacer clic en siguiente. Ok, esta parte es importante
esta opción que está acá para crear estructuras temporales de minería, por favor chequenla para que cuando estemos jugando un poquito con Excel no les dé errores. ¿Okay? Entonces por favor asegúrense que eso esté chequeado. Acá uno puede especificar que se cree una base de datos nueva. Una vez que uno configura esto, aunque se utilice una base de datos existente en el análisis services, por ejemplo, yo tengo hechas dos. Una que hice por default cuando lo instalé, que era esta. ¿Okay? Ustedes pueden cambiar esto, ¿verdad? Pueden ponerle aquí a un nombre como quieran, ¿no? Eso es texto abierto, ¿verdad? O pueden especificar una base de datos en particular. ¿Qué es esto? Esto lo que indica es la base de datos sobre la cual se van a crear ciertas estructuras y modelos de minería de datos que van a ser requeridos cuando uno esté haciendo análisis de tablas. Ahorita vamos a tratar de cerrar todos estos conceptos con algunos ejemplos. ¿Okay? En este caso voy a especificar una base de datos existente, dado que yo ya la había creado. Ustedes pueden crear que una nueva, especificar crear una nueva y le ponen el nombre que ustedes quieran. Voy al siguiente. Aquí debería aparecerles el nombre de su usuario. Esto simplemente es para darles permisos a ese usuario para poder, digamos, agregar, modificar o eliminar estructuras mineras de datos en análisis de servicios. Aquí posiblemente ya va a aparecer su usuario, entonces no se preocupen por eso. Para aquellos un poquito más técnicos, pues ustedes pueden agregar más usuarios en el caso que así lo ameriten, pero no voy a detallar en eso. Y le dan finalizar. ¿Okay? Si todo parece bien, aquí debería ser satisfactorio y le dan cerrar. ¿Okay? Ya con esto configuramos el add-in y ahora que lo que les voy a hacer es mostrar es el Excel de ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a hacer clic acá donde dice Sample Data, perdón, Excel Data, ¿ok? Y va a aparecerles algo como eso que está en pantalla. Entonces permítanme abrir el Excel, ese que les mencioné. Ok. De hecho aquí lo tenía abierto, denme un segundo para pasarlo al otro monitor. Un segundito. Si alguien tiene una pregunta con esto, por favor ahí nada más me avisan. Ya ahí cuando empiecen a hacerlo ustedes, pues ahí tal vez van a surgir más preguntas. Entonces vean, este es el Excel de ejemplo que viene con el add-in, que lo estoy haciendo un poquito más grande. Esta primera tab que dice Introduction es como un manualito, una explicación de qué consiste cada una de las hojas. Voy a ir de una vez al segundo tab que dice tabla de análisis. ¿Okay? Y esto es los datos que les mencionaba, sociodemográficos, económicos, de ciertos individuos que compran o no bicicletas. ¿Ok? Entonces, vean, cuando ustedes hayan instalado el add-in, van a aparecer varias cosas. Primero en Excel, bueno, eso es Excel 2013, ya aparecen por default esos tabs, ¿verdad? De Home o ¿cómo se llama? Inicio, insertar, fórmulas, datos, formato de página, etc. Y ya ustedes van a ver que ahí donde dice add-ins va a venir una opción, pero este add-in de SQL Server, digamos que se instala o genera opciones adicionales, y una de ellas es esta que dice Data Mining. ¿Okay? Esta que dice Data Mining no aparece en Excel por default, sino sino hasta que uno instale este add-in que les mencioné. ¿Okay? Entonces esto debería aparecerles una vez que haya instalado el add-in. Si no aparece esto, pues debe haber un problemilla de instalación que lo podríamos ver. ¿Okay? Ven que acá en este Excel hay una opción que dice conexión o connection, y ya aquí por defecto aparece la conexión que yo configuré, dado que yo ejecuté la herramienta que acaba de mencionarles. Adicionalmente, ahorita vamos a ver en detalle esto, y dicho, hoy no vamos a ver esto, lo vamos a ver en las otras clases. Adicionalmente, en Excel, cuando se instala el add-in, va a haber una opción adicional para tablas, y yo les digo que es una tabla. Eso que ustedes tienen acá en pantalla, con estos colores de fila, es una tabla de Excel. Ahora les digo cómo crearla. Cuando uno hace clic o se posiciona sobre una tabla de Excel, aparecen por default más opciones en Excel. En esta parte que dice Table Tools.
Y lo que aparece en Excel por default o de forma predeterminada es esta parte de cada diseño donde ustedes pueden cambiar el color de la tabla. ¿Ven? Aquí se cambia el color de tabla, el diseño, etc. ¿Ok? Pero adicionalmente, cuando se instala el add-in, hay un tab acá, una cejilla, que dice analizar. ¿Ok? Esto es nuevo. Y eso se instala con el add-in, y es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Como introducción a la herramienta de análisis de servicios. Entonces, vean. Si están posicionados sobre una tabla, como es este caso, aquí estoy en la celda G7, aparecen estas opciones, Si hago clic, por ejemplo, en la celda O3 de Excel, ven que desaparecen las opciones de tablas. ¿Okay? Entonces, esto únicamente aparece cuando uno tiene una tabla de datos de Excel. Ahora, ¿qué es una tabla de datos de Excel? Bueno, una tabla no es simplemente que un rango. ¿Okay? Un rango de datos con un nombre. Entonces, si regreso aquí a la presentación, van a ver un ejemplo de cómo crear una tabla. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo directamente en la herramienta, en Excel. Voy aquí a agregar una nueva hojita de datos. Entonces, por ejemplo, acá le puedo poner columna 1, columna 2, columna 3. Entonces es una tabla de datos, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, aquí la columna 1 va a tener etiquetas de individuos. ¿Ok? Y las columnas 2 y 3 van a tener algunos números ahí. ¿Ok? Aquí simplemente estoy poniendo números aleatorios, por ejemplo. ¿Ok? Nada más como un ejemplillo aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, tengo sus datos. Y para definir una tabla de datos, vean que si yo hago clic en cualquier celda no aparece lo de analizar. Entonces, ¿cómo se crea una tabla de datos? Bueno, simplemente seleccionan ese rango, es una opción de hacerlo, se van a la parte de insertar, y donde dice tabla, se clican en tabla o table, ¿ok? Y aparece esta opción donde dice crear tabla de datos, automáticamente selecciona el rango que ya estaba. La tabla tiene encabezado, o sea, la primera fila tiene los nombres de las columnas y hacen clic en OK. Entonces, vean qué interesante. Ya cuando hacen clic aquí, se habilita la opción de herramientas de tablas. Aparece la parte de diseño, que siempre aparece en Excel con cualquier tabla. Le pueden cambiar el formato de la tabla, entre otras cosas. Pueden ponerle un nombre, etc. Pero lo más importante en este caso, que nos interesa, es las opciones de analizar tablas. ¿Okay? Son las herramientas que vamos a estar viendo el día de hoy. De nuevo, acá donde dice Connection, va a aparecer la opción o la especificación del servidor de análisis services que ustedes van a estar utilizando para ejecutar estas herramientas. Muy importante, si ustedes instalan el add-in y si no tienen el SQL Server, evidentemente esto se va a mostrar, pero no van a poder hacer nada. Porque todos los métodos, digamos, de minería de datos que se van a ejecutar sobre tablas ocupan el análisis services. Entonces, si por ejemplo, si ustedes entran acá y no está configurado el add-in, la conexión, hacen clic en conexión, eso les va a abrir acá un ventanita. En caso que no tengan aquí conexión, simplemente hacen clic en nuevo. Y acá pueden poner, por ejemplo, de nuevo el nombre de su servidor. ¿Ok? La base de datos, que si yo, por ejemplo, acá estoy seleccionando otra, le dan probar conexión, fue satisfactoria y le dan clic en OK. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo dos. Yo puedo seleccionar dos conexiones. En este caso voy a dejar la que estaba inicial. ¿Okay? Listo. ¿Ok? Listo. Entonces, la parte de configuración del add-in y lo que debe mostrarse en Excel cuando se seleccionan tablas de datos. ¿Ok? En este ejemplo, en este archivo, aquí regresé al archivo de ejemplo, ya todas estas tablas o estos rangos son tablas de datos, de tal manera que ustedes no tienen que hacer ese proceso de crear tablas, ya son tablas. Por ende, aparecen estas opciones. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, ahí me avisan. Voy a regresar aquí a la presentación. Aquí está lo que ya les mencioné un poco de cómo crear tablas y las opciones que aparecen cuando se sale el add-in. Y voy a iniciar ya la clase, ver el detalle de los métodos, viendo las herramientas de tablas que aparecen en Excel. Y hoy vamos a ver, creo que unas 4 de ellas.
Vamos a empezar con una herramienta que es para analizar las influencias de una variable sobre otras, ¿ok? O cómo más bien una variable es influenciada por otras. Que en Excel está esta opción que dice Analyze Key Influencers, ¿ok? En la versión de inglés. Entonces, ¿qué es esta herramienta? ¿O qué permite hacer esta herramienta? Bueno, básicamente lo que analiza esta opción o trata de encontrar son las correlaciones entre las columnas de una tabla y una variable objetivo. La variable objetivo uno la selecciona a priori. El resultado de esto es básicamente un reporte que va a indicar cuáles son las otras variables que tienen mayor influencia sobre mi variable objetivo y cómo se manifiesta esa influencia, es decir, qué valores de esas otras variables afectan a mi variable objetivo. Como ya les mencioné, cualquier opción que ustedes ejecuten sobre Excel, básicamente va a estar utilizando todo, digamos, el poder del servidor de análisis services, y en este caso va a crear estructuras de minería y modelos de minería de datos, que hoy no los voy a detallar, los va a crear en el servidor de análisis services, y en este caso particular va a utilizar un método de bayes. ¿Okay? Hoy, repito, voy a mostrarles básicamente las herramientas de Excel, sin detallar digamos, en toda la mecánica que está ocurriendo por debajo en el motor de análisis services. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy simplemente quiero introducir un poco las herramientas y ver qué se puede hacer utilizando análisis services. ¿Okay? Realmente van a ver que es muy transparente para los usuarios, y desde Excel realmente no van a necesitar digamos, gran conocimiento de los métodos y la estructura y arquitectura del análisis services. ¿Okay? Bueno, voy a continuar acá. ¿Qué hay que hacer para utilizar esta herramienta? Van a ver que es muy sencillo. Simplemente utilizar o ejecutar esa opción de analizar los influenciadores clave, por decirlo así, o traducirlo así. Van a especificar cuál es mi variable objetivo, eso es lo más importante. Así como las variables que ustedes quieren, digamos, ver si tienen alguna influencia sobre mi variable objetivo. Y finalmente ejecutar el método y ver los reportes. ¿Okay? Acá en esta filmina están un poquito los pasos, ahí dice 1, 2, 3, 4 hasta 5, sobre lo que tienen que ir haciendo, pero vamos a verlo directamente en el Excel, que es más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces voy a regresar aquí en Excel. Voy a explicarles un poco en qué consiste este Excel, más en detalle. De nuevo, cada fila contiene un individuo, o sea, un objeto de estudio. Creo que ya ustedes están familiarizados con estos conceptos. Entonces, cada fila es un objeto de estudio, o sea, un individuo, y cada uno de esos individuos tienen atributos. La primera es un identificador único del individuo, que en todo proceso de minería de datos, cuando uno está utilizando un objeto de estudio, pues es importante identificarlo de forma única. Realmente esta variable no va a aportar ningún valor al análisis, es un identificador únicamente. Estos otros atributos que tenemos acá, por ejemplo, es una variable cualitativa, que es el estado, ¿cómo se llama esto? El estado civil. Dice si es casado o soltero. La siguiente columna es el género, si es femenino o masculino. Una columna con un nivel de ingreso, que básicamente tiene como rangos que van de 10.000 a 10.000. Cantidad de hijos que tenga ese individuo, de 0 a 5. Un nivel educativo. ¿Ok? Un tipo de ocupación, si es profesional, por ejemplo, si es manual o si es digamos, más de management, si ese individuo es dueño o no, digamos, de la vivienda donde habitan, la cantidad de autos o vehículos que tienen ese individuo, la distancia al trabajo, ¿okay? En este caso está en millas. Una región donde reside ese individuo, que en este caso hay 3, Europa, Norteamérica o Pacífico. Este Pacífico me refiero a la parte, digamos, Japón y demás, como Asia. ¿Okay? La edad de ese individuo, y esta variable para este ejemplo es muy útil, que es básicamente un indicador que dice si este individuo compró o no compró bicicleta. ¿Okay? Esta variable la vamos a utilizar mucho para el análisis. Es una variable de sí o no, es una variable binaria. ¿Ok? Ok, eso era un poquito la explicación del archivo. Pero alguna duda con este archivo, pues nada, me avisa. Entonces, okay, voy a entrar ya en acción. Como dicen, vamos a ver la parte de análisis de tablas que la DIN pone a disposición
a partir de toda la funcionalidad que nos permite el análisis services, ¿ok? Entonces ya la conexión está configurada. Entonces voy a empezar con esta herramienta que dice encontrar los influenciadores clave sobre un KI, es decir, el paso número 1. Esto me abre un pequeño asistente y lo primero que está acá, si ven este diálogo, espero que no se confunda mucho con el fondo del Excel, lo que uno va a seleccionar acá es mi variable objetivo, ¿ok? Entonces, en este caso, puede ser el ejemplo de que yo quiero ver cuáles son las variables, cuáles son los atributos de los individuos que impactan más sobre la decisión de comprar o no bicicleta, ¿ok? Entonces, mi variable objetivo es esta variable indicatriz binaria de sí o no de comprar bicicleta. Y acá en esta opción de escoger columnas que van a ser usadas para el análisis, voy a hacer clic ahí y ustedes pueden, si quieren, digamos, eliminar alguna variable por el motivo que sea, ¿ok? Voy a quitar el ID únicamente, dado que esta variable no aporta valor al análisis, ¿ok? Voy a dar clic en OK, voy a darle clic en ejecutar. ¿Okay? Esto muestra este pequeño diálogo que aquí, bueno, no sé si pudieron ver, decía encontrando patrones. Y la siguiente ventana lo que va a permitir es comparar dos valores distintos de mi variable objetivo. Esto es importante. Esta herramienta únicamente lo que hace es comparar entre dos posibles valores de mi variable objetivo. En este caso, pues únicamente tengo dos valores, que son sí y no, de tal manera que hay una única combinación posible. ¿Ok? Si la variable objetivo tuviera más de dos valores, ustedes pueden escoger acá un valor contra el resto, digamos. ¿Ok? En este caso, no voy a agregar este reporte, dado que ya lo tiene acá. ¿Ok? Entonces voy a cerrar. Entonces vean el resultado de ese reporte. Este reporte es realmente sencillo de interpretar. Y lo que me indica acá son varias cosas. Uno, cada una de las filas lo que me indica son cuáles son las variables que impactan más sobre mi variable objetivo. Mi variable objetivo era comprar bicicleta, que se muestra acá. ¿Ok? Y adicionalmente sobre eso indica cuáles valores de esas variables impactan en uno u otro valor. Entonces vean, acá en la columna C, básicamente son los dos grupos de mi variable objetivo, o sea, los sí compradores y los no compradores. ¿Ok? Y acá lo que indica es cuáles variables impactan en esta decisión. Entonces, rápidamente, por ejemplo, acá vemos que autos es una variable importante. Y acá lo que indica es, aquí estoy seleccionando, voy a cambiar acá un poco el color de esta tabla para que no se confundan, no sé, si es mejor, no sé. Por ejemplo, acá estoy seleccionando número de vehículos. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué dice acá? Valor. Dice 0 y la columna C dice yes o sí. O sea, básicamente lo que dice acá es que los individuos que tienen 0 vehículos o pocos vehículos tienden más a comprar bicicletas. Por el contrario, los que tienen más vehículos tienden a no comprar bicicletas. De igual manera, los por estado civil, ¿verdad? Los que son solteros tienden a comprar más bicicletas y los que son casados no. Igual, por región, los del Pacífico tienden a comprar más bicicletas y los de Norteamérica no. ¿Okay? Esta columna D lo que dice es básicamente cuál de todas esas variables tiene más impacto, ¿verdad? Y en este caso la que tiene más impacto son la cantidad de vehículos. Entonces básicamente esta es la variable que va a discriminar más. Entonces si ustedes quisieran clasificar a esos individuos en dos grandes grupos, básicamente la cantidad de vehículos es una variable que impacta mucho en esa separación de sí y no compradores de bicicletas. Entonces como ven, esa herramienta, uno, es muy sencillo de usar. Son muy pocos pasos. Dos, realmente desde el punto de vista del usuario no necesitan saber qué se está ejecutando por debajo, lo cual es bueno y malo, dependiendo de lo que uno quiera. Pero al fin de cuentas, digamos, es muy sencillo de interpretar y es un análisis que uno puede hacer rápidamente en el caso que uno quiera tener un análisis, como valga la redundancia, expedito, rápido, ¿no? Entonces, no se ocupa hacer parametrización del método. Son poquitos pasos para escoger cuáles son las variables que quiero analizar, etc. ¿Okay? Esto es el reporte, o es el resultado, perdón, de esta primera herramienta de análisis de influencias. ¿Ok? De nuevo, el detalle de los métodos no los voy a enfocar hoy, no los voy a detallar hoy, ni lo que está pasando por debajo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero vean, lo que quiero recalcar acá es que estas herramientas utilizan los métodos de minería de datos que están disponibles en el Análisis Services
y un poquito transparente hacia el usuario. ¿Okay? Encapsulan un poquito toda la lógica que está por debajo, pero no dejan de ser útiles. ¿Okay? Voy a realizar la presentación. Si tienen alguna pregunta con esa primera herramienta, me avisan. Aquí en la presentación pues están un poquito los pasos que ya les mencioné y cómo interpretarlo. ¿Ok? Realmente es sencillo. Van a ver que todas estas herramientas son sencillas. La siguiente clase se va a poner un poquito más compleja, dado que vamos a ver un poquito más de código, digámoslo así, para crear estructuras de minería y modelos de minería de datos, pero hoy va a ser un poquito más de introducción al tema. Ok, la siguiente herramienta que quiero mostrarles es una muy útil y también muy sencilla de usar, que es para detectar grupos o para hacer, digamos, clustering o segmentación. Básicamente, como les mencionaba, lo que permite esta opción es crear grupos o encontrar grupos basándose en las combinaciones, digamos, más comunes de los atributos que tengan esos individuos. Básicamente lo que trata de encontrar son los patrones, digamos, que caractericen a esos individuos y los separa en grupos. Lo que está utilizando esta herramienta por debajo, a diferencia del otro método que era Bayes, es el método de clustering de Microsoft. Las siguientes clases vamos a ver los algoritmos específicos del método de clustering que utiliza Microsoft. Van a ver que por ahí está, por ejemplo, K-means. Pero eso lo vamos a ver más en detalle después con los parámetros y demás que puedan modificar. Acá simplemente voy a mencionar que está utilizando clustering para el uso de esta herramienta. ¿Okay? De nuevo, los pasos son muy sencillos. Ejecutar la opción de Detect Categories, escoger la variable que serán utilizadas para el análisis. Recuerda, ¿verdad?, que la parte de clustering o segmentación es aprendizaje no supervisado, de manera que ustedes no especifican una variable objetivo, simplemente seleccionan todas las variables que ustedes quieren, digamos, analizar. Acá sí pueden, de manera opcional, especificar el número máximo de grupos que ustedes quieren encontrar. Y otros parámetros hay un poco más desde el punto de vista de reportes, si uno quiere agregar a la tabla original el grupo sobre el cual pertenece ese individuo. Y finalmente generan el reporte. Okay, entonces acá están un poquito los pasos, son muy sencillos, pero vamos a hacerlo directamente desde Excel y vamos a ver los reportes. Okay. Entonces de nuevo voy a regresar aquí al Excel. Vean que estoy utilizando este primer tab que dice Table Analysis Tool Sample. Okay. Ok, entonces me posiciono sobre la tabla, cualquier celda de esa tabla, y voy a hacer la opción de Detect Categories. Ok, hago clic ahí, y lo que se muestra acá son de nuevo todas las variables o atributos, en este caso columnas de Excel, que pertenecen a esta tabla de datos. Entonces ustedes pueden seleccionar todas o pueden excluir algunas, como quieran. Pueden dejar libre a la herramienta que detecte la cantidad de grupos. Si no me equivoco, creo que por default eran 10. Y esta opción que está acá, o lo pueden cambiar, aquí uno lo puede cambiar, pero voy a dejarlo ahí en Auto Detect. Esta opción acá, que está acá especificada, es para agregar a la tabla de datos original una columna adicional con el número de grupo al cual pertenece ese individuo. Bueno, al cual la herramienta dice que pertenece ese individuo. ¿Okay? Entonces únicamente eso es lo que hay que hacer y le dan a ejecutar. ¿Okay? Aquí aparece el proceso ejecutándose, encontrar patrones, llenando la columna de datos y aparece ya este reporte. ¿Okay? Bueno, básicamente es un conjunto de gráficos y tablas. Antes de esto, voy a ir a mi tabla original, antes de explicarles un poquito acá estos reportes. ¿Okay? Voy a ir a la tabla original y ven que acá en la columna N hay un nuevo atributo, digámoslo así, de ese individuo, y lo que dice es el nombre el número básicamente del grupo o la categoría a la cual pertenece ese individuo. ¿Okay? Entonces acá básicamente les asigna uno de los grupos, en este caso detectó 7 grupos de 1 a 7. De manera que ustedes pueden hacer más cosas, ¿verdad? Con esta tabla, pueden filtrarla o pueden generar otros reportes
o utilizarla como input para otros análisis, etc. ¿Ok? Entonces, esta es una de las opciones que automáticamente da la herramienta, pero voy a ir al reporte. Entonces, ¿en qué consiste el reporte? Bueno, son varias secciones. El primero simplemente es un poco descriptivo, que indica cuántos individuos, voy a ser un poquito más grande, corresponden a cada grupo. Entonces, por ejemplo, acá está la distribución de los grupos. El primer grupo tiene un poquito más individuos, el último grupo tiene menos individuos, pero están, digamos que, balanceados. ¿Ok? Simplemente es una distribución de individuos por grupo. Y las siguientes tablas son bastante útiles y son, digamos, como uno puede interactuar con esas tablas, con esta o con este gráfico. Entonces voy a primero ir a esta tabla. Entonces esta tabla, ven que acá dice categoría 1 en todas las filas y eso se puede cambiar. ¿Pero qué es esta tabla? Esta tabla lo que hace es describir cuáles son las variables y sus valores que caracterizan a ese grupo, en este caso el número 1. Entonces, ¿de qué se deduce acá? Bueno, esta parte de impacto es importante, que con esto uno identifica qué variables y sus valores impactan más en este grupo, y acá claramente lo que indica es que este grupo pertenece o está conformado por los individuos con un muy bajo ingreso, sea cual sea la moneda, no sé cuál es esa moneda, y que pertenecen, digamos, básicamente a ocupaciones más manuales, lo cual uno esperaría que esté relacionado con el ingreso o relacionado de cierta forma de la región de Europa. Eso es lo que describe a este grupo número 1. Ustedes pueden cambiar acá el grupo, acá en el filtro seleccionan otro, por ejemplo, que ha sido el grupo número 4, al azar. Entonces, por ejemplo, este grupo, pues lo impactan más variables, pero principalmente las que lo impactan más, digamos que son estas 4, son un ingreso no muy bajo, pero bajo, con una distancia, digamos, media de distancia al trabajo, porque no recuerdo cuáles eran los valores de Deming para ver cuáles eran los valores. De hecho, son distancias máximas. Ok, con grandes distancias de commuting, o ¿cómo se llama esto? De transporte al trabajo, que pertenecen a la región de Norteamérica y tienen varios carros. Ok, eso, bueno, si tienen un commute largo, uno tal vez podría ver alguna relación entre cantidad de autos y commuting. Ok, así sucesivamente. Entonces, ok, aquí me preguntan cuál sería el porcentaje de semejanza entre un clustering o una segmentación de este método con R. Acá, digamos, la respuesta es, como siempre, depende también un poquito de cuál método estoy utilizando. Acá, como les dije, uno no especifica, digamos, los parámetros ni el algoritmo específico, de tal manera que uno no sabe qué está utilizando por debajo de la herramienta. En las siguientes clases vamos a ver que, por ejemplo, para clustering hay un algoritmo específico que uno puede especificar, que es un k-means, ¿ok? Entonces, si uno especifica k-means, uno podría decir que los resultados deberían ser muy similares. Daniel, sería la respuesta. Si el algoritmo es el mismo, pues el resultado debería ser similar, dependiendo un poco de la cantidad de iteraciones y demás que uno especifique como parámetro, pero la idea es, uno espera, digamos, si el algoritmo es el mismo, los resultados deberían ser muy similares, ¿ok? Con gusto. Acá, realmente, por ejemplo, no sé qué método utilizó por debajo. Ahora vamos a ver en las otras clases que para clustering, como les decía, hay varios métodos implementados, varios algoritmos, perdón, implementados en el método de clustering. Y en las otras clases vamos a ver cómo especificar puntualmente el algoritmo que uno quiere y los parámetros. En este caso, para el usuario, como les mencionaba en la herramienta anterior, digamos que es transparente o está encapsulado, uno no sabe qué algoritmo está utilizando. ¿Ok? Y como les dije, eso tiene pros y contras, pero bueno. Ok, continuando con este reporte, bueno, aquí pueden especificar más grupos. Ahí ustedes los escogen, ¿verdad? Simplemente para ver cuáles atributos ¿cómo se llama esto? Los caracterizan a esos grupos, ¿ok? Por ejemplo, que si escogemos el 7 acá, por ejemplo, este 7 son de ingresos altos, ¿ven? Y de hecho tiene muchos cargos, ingresos altos y muy altos y sociales, ¿ok? Resultado, este gráfico, pues es equivalente a la tabla, pero digamos es otra forma de explicar la información. Es una versión más visual.
y algunas, digamos, alguna gente, digamos, les gusta más ver tablas con números, con datos, otros les gusta más ver gráficos. Este es para ver gráficos. Entonces, por ejemplo, acá en el eje X, digámoslo así, de este gráfico de barras, están seleccionados todos los grupos y uno puede especificar una variable. Entonces, por ejemplo, vean, acá lo que estoy viendo es todos los grupos y cómo se distribuye, digamos, específicamente una variable. Entonces, en este caso está la edad. Ustedes pueden cambiar acá. Okay, entonces, ven, acá donde dice column, pueden especificar cuál es la variable que quieren ver. Okay. O también ustedes pueden especificar una categoría. Okay, entonces, pueden hacer lo inverso. Pueden fijar una categoría y todas las variables, como quieran. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, edad, aquí claramente uno ve que los grupos 3, ¿verdad? El grupo 3 está conformado con individuos, digamos, muy jóvenes, por ejemplo. Mientras que el grupo 4, con individuos, digamos, más mayores, de mayor edad. ¿Okay? Aquí esta parte de las etiquetas es un poco confuso, dado que está ordenado por orden alfabético. Pero vean que acá los que son morados y azules son los que tienen más edad, que son los grupos más grandes acá. ¿Ven? Si ustedes escogen otra variable, qué sé yo, el ingreso, acá el grupo 7 debería tener un ingreso alto, según la tabla que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces ven, aquí, de nuevo, ven, el grupo 7, azules y morados, es bastante importante. Son los que, básicamente, los de altos ingresos están en este grupo 7, mientras que los del grupo 1 y los del grupo 2, digámoslo así, bueno, este grupo 3 también, esos primeros grupos son los de ingresos muy bajos, etc. Entonces, básicamente son opciones visuales para describir a los grupos. Obviamente, uno quisiera, siempre que hace un proceso de segmentación de clustering, pues uno quiere ver o uno quiere explicar por qué se formaron los grupos, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas tablas, estos gráficos, pues ayudan a explicar esas conformaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, es muy sencillo. De nuevo, uno no está especificando los parámetros ni el algoritmo. De nuevo, eso tiene pros y contras, pero es muy sencillo de ejecutar, ¿okay? Es muy transparente. No ocupan programar nada, no ocupan saber ningún código, simplemente ejecutarlo, ¿ok? Acá en la presentación está lo mismo que les mencioné, cómo hacerlo y cómo interpretar los resultados. Bueno, si no hay preguntas con esas dos primeras herramientas, o si no hay más preguntas, voy a continuar con la siguiente herramienta, que es la parte de proyecciones. Que básicamente es como para hacer forecast. Obviamente acá los datos van a ver que son poquitos distintos. Porque básicamente uno va a ocupar, digamos, una serie de tiempo. ¿Qué pasos hay que seguir para esta opción de forecast? Vamos a regresarme acá, que es lo que estaba mencionando. ¿O qué busca uno con esto? Bueno, la idea es proyectar, digamos, eventos futuros. Esto obviamente es muy usual y requerido en las instituciones. Como les mencioné, por ejemplo, hacer un forecast de demanda de cierto bien en un supermercado, en un periódico, etc. ¿Okay? Obviamente este método, dado que utiliza series de tiempo, funciona estrictamente con variables numéricas. Y ustedes saben todas las características que debe tener una serie de tiempo, ¿verdad? Que sea equidistante, cada una de las observaciones, etc. Y lo que funciona el método, de nuevo, no voy a entrar en detalle de los algoritmos específicos, los vamos a ver en detalle en las otras sesiones, pero básicamente, pues, trata de encontrar la tendencia, estacionalidad, etc. para hacer las proyecciones. ¿Okay? Entonces está utilizando series de tiempo, que ya ustedes lo vieron en el curso anterior. Y después vamos a ver los algoritmos específicos de series de tiempo que están en el método. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, los pasos son muy sencillos. Tienen que utilizar la opción de forecast. ¿Okay? Van a escoger las variables o la variable que serán utilizadas para análisis. En este caso, ahora vamos a ver si utilizan si seleccionan varias variables. Básicamente lo que van a estar haciendo son varias series de tiempo a la vez. De tal manera que si especifican una, da lo mismo. Simplemente es para hacer todo al mismo tiempo.
Además de las variables, hay que especificar el número de periodos a proyectar. Hay ciertas opciones adicionales que uno puede especificar, opcionales como por ejemplo que adicione el periodo a mostrar únicamente en el reporte final. Uno puede, digamos, sugerir ciertos periodos. Uno puede especificar que los detecta automáticamente y finalmente generar el reporte. ¿Okay? Entonces vamos a ver ya en la herramienta, es súper sencillo, pero vamos a utilizar otra hoja de datos, dado que obviamente necesitamos una serie de tiempo. Entonces ven, donde está, acá donde dice forecasting, en esta hojita, ven que hay 3 series de tiempo, ¿okay? Asociadas con una única etiqueta, digamos, de tiempo, en este caso año-mes. ¿Okay? Entonces espero que se vean ahí. Básicamente esto lo que tiene son un historial de ventas de un cierto modelo, en este caso supongo que de bicicletas, para cada una de las regiones, por año y por mes. Eso es un monto, ¿verdad? Entonces tenemos 3 series de tiempo, de tal manera que el periodo es mensual, entonces vamos a tener un dato por cada uno de los meses. ¿Hay cuántas observaciones? Tenemos 36 observaciones y podemos hacer un forecast, evidentemente, con esas observaciones. ¿Okay? Entonces es muy sencillo. Seleccionan la tabla de datos y en analizar van a escoger la opción que dice forecast. ¿Ok? Ok, acá lo que tienen que especificar es únicamente las series de tiempo. ¿Okay? Las series de tiempo. Las series de datos que quieren, sobre las cuales quieren hacer un forecast. ¿Un forecast de cuántos periodos? Bueno, de los que se especifican acá. Acá pueden poner cuántos periodos, mínimo 1, máximo, no recuerdo cuánto es el máximo. No sé si es abierto, pero obviamente no nos sirven muchos o no va a ser un buen pronóstico muchos. Que yo pongámosle 3 periodos, o sea, 3 meses. Acá donde dice etiqueta de tiempo, vamos a especificar que es la primera columna. Y para el periodo voy a dejarlo que lo detecte automáticamente. Ok, simplemente para el ejemplo. Y la van a ejecutar. Ven que acá no estoy especificando ningún parámetro, ningún algoritmo específico. De tal manera que yo diría que tal vez a veces no genera muy buenos resultados, dado que uno no tiene la flexibilidad de poner muchos parámetros. Como ustedes vieron en el algoritmo en el curso de series de tiempo, pues hay que jugar un poquito, ¿verdad?, con los parámetros para tratar de encontrar buenos resultados. Pero bueno, es la opción que está habilitada desde Excel. Para ciertas series de datos, pues esto va a funcionar bien, para otras no tanto, pero que simplemente quiero mostrarles cómo ejecutarlo y los resultados. Entonces, esto es uno de los reportes, es un gráfico donde se muestran todos los meses, ¿ok?, utilizados para crear la serie de tiempo. Los colores indican básicamente cada una de las regiones y estas líneas punteadas básicamente son el pronóstico para los siguientes 3 periodos. ¿Ok? Entonces ahí pues es un poquillo difícil ver si es un buen o no pronóstico. Esta parte del Pacífico tal vez es más tirando al promedio de las últimas observaciones. Esos otros tal vez sean un poco más precisos, dado que son picos y otros bajos. Pero habría que hacer pues un análisis, ¿verdad?, para ver si son buenos o no esas predicciones, ¿verdad? Como vieron en el curso de series de tiempo, pues tal vez haciendo ciertos pronósticos hacia atrás para ver qué tan buenos son los errores relativos, entre otras métricas que se pueden utilizar, por ejemplo. Si regresan a la hoja de forecast o de forecasting, van a ver que al final de cada una de esas hojas, de cada una de esas series de datos, van a estar los pronósticos de los 3 periodos que especificamos. Entonces también ya están ahí los números puntuales específicos sobre los cuales ustedes pueden hacer análisis. En el caso que quieran hacer pruebas, pues que si pueden utilizar únicamente un conjunto de datos, por ejemplo estos primeros 17, y pronosticar los siguientes 3, etcétera, y ver qué tan bueno ese es el pronóstico, ¿okay?, como para ver qué tan bueno es ese método. Estas son las salidas de este método. De nuevo, recalco, no hay mucha opción de especificar algoritmos y parámetros, pero lo que hay en este caso desde Excel. Los otros cursos, las otras sesiones vamos a ver que hay más opciones de configuración, pero esto es lo que está disponible en este caso
puntual de forecast desde las herramientas de Excel. ¿De acuerdo? Voy a regresar acá a la presentación. Ahí van a tener varias asignaciones. Bueno, acá está lo que ya vimos, ¿no? Pero van a ver que uno puede, digamos, si bien no es tan flexible de Excel, digamos, esta parte de series de tiempo, uno puede trabajar un poquito los datos como para mejorar los resultados. Ahí en las tareas van a ver que se puede hacer un poquillo de eso. Ok, la cuarta herramienta que quería mostrarles, esta es útil y es muy útil como, digamos, como una fase inicial de exploración de datos, que es muy importante cuando uno está haciendo procesos de minería de datos, conocer los datos a priori y ver, no únicamente para ver qué se puede aplicar, sino para ver si se puede aplicar los métodos que uno está pensando, o si hay que hacer un poquito de trabajo sobre los datos y arreglar los datos un poquito. ¿Okay? Y este está relacionado con la parte de encontrar anomalías o encontrar datos atípicos. ¿Okay? Que es importante y pueden tener digamos, un impacto grande en ciertos métodos, como por ejemplo series de tiempo. Si hay, digamos, como picos que sean errores o no, pueden, digamos, alterar mucho el pronóstico. Obviamente, encontrar esos datos atípicos, pues, no es una tarea fácil si uno tiene muchos datos, de tal manera que, pues, que hay que apoyarse en alguna herramienta. Este método van a ver que es muy sencillo. Está utilizando clustering como para primero encontrar los grupos y después resaltar aquellos individuos que se alejan un poquito de ese grupo, y así es como encuentra las anomalías. ¿Cómo se hace esto en la parte de la de Excel? Es muy sencillo, de nuevo. Hay que seleccionar la tabla de datos y hay que ejecutar la opción que dice Highlight Exceptions. Escoger las variables que uno quiere analizar y finalmente ejecutar el reporte. Es muy sencillo. Vamos a ir un poquito aquí al Excel para que lo vean. Y vamos a ver los resultados, que son interesantes. O los reportes. Entonces voy a regresar aquí a la hoja de datos original. Voy a ir a analizar, encontrar o resaltar excepciones. Ese es el nombre que le pusieron. Voy a escoger todas. Voy a quitar esta categoría. Vean que ya automáticamente aparece como atributo de mi tabla de datos, dado que pertenece a la tabla de datos. Ya automáticamente la herramienta quitó el ID, dado que ese ID pues, no genera valor. Y voy a darle a ejecutar. Okay, entonces ahí está ejecutándose. Y esto tiene varios resultados. Uno de ellos es esto, que es básicamente un resumen de la cantidad de variables, ¿ok? Así como un threshold o un umbral con el cual uno puede jugar para ser un poquito más estricto o menos estricto con respecto a las excepciones. Este umbral básicamente puede imaginárselo, digamos, como una línea, digamos, que uno trata de separar individuos o grupos, de tal manera que entre menos estricto sea uno, va a encontrar menos anomalías y viceversa. Entonces, por ejemplo, acá, entre más alto sea el threshold, ¿okay? Entonces va a encontrar menos anomalías y viceversa. Entonces, dejémoslo un número cualquiera ahí. Simplemente, esto es un poco nada más para jugar con los datos. Y esto va a ser automáticamente refrescado para identificar cuántos individuos presentan anomalías. Ahora, ¿cómo encontró estas anomalías? Bueno, eso no es simplemente, digamos, ir uno por uno y ver cuáles niveles educativos hay menos, sino básicamente lo que hace el método, y lo que se apoya en clustering, es encontrar grupos y sobre cada uno de esos grupos ver cuáles individuos se alejan más de ese grupo y específicamente cuáles variables son las que hacen que se aleje más de ese grupo. Entonces, si regresamos aquí a la tabla de datos, aquí están resultados, aquí los vamos a ver. Entonces, ven que en mi tabla de datos pareciera que no hay ningún cambio, pero si ustedes bajan sobre esta tabla de datos, van a encontrar ciertas líneas marcadas, como esta, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo. Aquí marcó este individuo, ¿okay? Y hay una columna en particular que la marcó con un color distinto, no sé cómo se les va a ver a ustedes, pero es un amarillo en mi máquina.
más claro. Y lo que indica es que este individuo es atípico a su grupo, eso hay que tenerlo claro. Y la variable que hace que ese individuo sea típico a su grupo es la edad. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven este grupo, perdón, si ven este individuo, que de hecho pertenece a la categoría 7, la edad aquí está un poco alta, entonces uno podría pensar, sin hacer mucho análisis, ¿verdad? Habría que ver ya el detalle del grupo, uno podría pensar que los individuos de este grupo posiblemente son, digamos, con ocupaciones gerenciales de altos ingresos, pero no con edades tan altas, ¿verdad? Entonces podría uno decir que este individuo es atípico en ese sentido. Puede ser que esta edad pues, sea errónea, digámoslo así, o simplemente esa es la edad de ese individuo. Entonces, esta herramienta es útil para ambas cosas. ¿Okay? Ver aquellos individuos que son un poco más atípicos a su grupo, o también encontrar posibles errores en los datos. Uno podría encontrar errores en los datos que haya que corregir, o uno tenga que tomar la decisión de, por ejemplo, de no tomar ese individuo en cuenta para ciertos análisis, etc. ¿Okay? Entonces, este es el resultado de este análisis, es bastante útil. Básicamente es un clúster en lo que está ejecutándose y detecta cuáles individuos están más alejados, digamos, al centro de cada uno de los grupos, lo cual los hace atípicos, dependiendo del umbral que ya hemos definido. Y resalta específicamente qué variable hace que sea típico a ese grupo. Si bajamos más, aquí va a haber otro. Aquí también está otro, por ejemplo, que es la edad. Vemos otro. Por ejemplo, la cantidad de hijos. Por ejemplo, este individuo posiblemente tenga muchos hijos, digámoslo así, para este grupo, tiene 5. Acá estoy especulando, ¿verdad? Hay que ver el detalle de ese grupo. Por ejemplo, este individuo, el nivel de ocupacional, digamos, lo hace típico a su grupo, etc. Entonces, este es bastante útil, ¿verdad? Uno puede hacer una combinación de un análisis de grupos, como lo hicimos acá, y ver los individuos que se le dan un poquito más a su grupo, en función de mi umbral. ¿Ok? Esta es la herramienta de encontrar anomalías o señalar excepciones, que es bastante útil y que está disponible con la herramienta. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí de esa herramienta. Aquí en la presentación pues están los pasos que mencioné y los reportes que ya les mencioné también. ¿Ok? Eso es lo que ya les mencioné un poco. Okay, la siguiente herramienta de análisis de tablas es la parte de escenarios. Esa parte de escenarios tiene 2 secciones, entonces voy a abarcarlo en la próxima semana. Esa parte de escenarios, junto con 2 herramientas más, les digo cuáles son, que son esta parte de scorecards, que es esta que dice Prediction Calculator, y la parte de venta cruzada o Shopping Basket Analysis, que es más usual este nombre como se conoce. Vamos a verlo junto con la parte de escenario de la próxima clase, como herramientas que nos quedan pendientes. Y la próxima clase, junto con esas últimas herramientas que vamos a ver, para cerrar la parte de Excel, vamos a entrar directamente a crear estructuras de minería y modelos y métodos de minería de datos directamente utilizando el Management Studio y utilizando código. Entonces esta parte va a ser un poquito más compleja. Vamos a ver código para crear los métodos de minería de datos y la estructura de minería de datos, pero es muy útil para que usted entienda cómo se construyen estas cosas, digamos, por debajo, cómo funciona el análisis services, y que eso le permita, digamos, tener más conocimiento a la hora de especificar algoritmos puntuales y sus parámetros. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo un poquito la próxima semana. Pero esa parte, como mencionaba, de escenarios lo vamos a dejar para la otra semana. Por ahí está un libro al final, que es bastante útil si quieren detallar en la parte de data mining con SQL Server. Es de 2008, pero lo pueden utilizar igual. Voy a mostrarles un poco la tarea. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos visto hoy o algún comentario, pues ahí nada más lo ponen por el chat o ahora el micrófono. Denme un segundito para mostrarles la tarea. Obviamente ya todo está disponible en el aula virtual. Ya la clase de hoy está habilitada. Dame un segundito aquí para entrar al aula virtual.
Como les decía, instalen cuanto antes el SQL Server, porque eso yo sé que les puede dar un poquito de problemillas o de retos, pero tampoco es cosa de otro mundo. El ADIN también. Okay, entonces aquí les voy a mostrar la tarea número 1. Voy a hacer un poquito más grande. Es una tarea muy sencilla. La primera parte es para que instalen el SQL Server y para que instalen el ADIN. Y la siguiente parte, perdón, es para que practiquen lo que vimos hoy. Básicamente ejercicios muy similares. Y simplemente quiero corroborar que hayan instalado propiamente tanto el SQL Server como el ADIN y que empiecen un poquito ya a jugar con las herramientas de análisis de tablas que están disponibles en Excel por medio del ADIN. Entonces van a hacer lo mismo, utilizar el analizador de influencias, la detección de grupos, proyecciones, anomalías. La parte de escenarios la pueden omitir para esta tarea y lo vemos en la próxima. Y la otra parte que es importante es para que ustedes preparen un conjunto de datos, para que empiecen a jugar con ellos. A veces es más útil cuando uno está haciendo algo, pues tratar de aplicar métodos utilizando datos propios, ¿verdad? Que uno los conoce y puede, digamos, sacarles más provecho. Entonces la idea es que preparen algún conjunto de datos para que se les pueda aplicar algunas de las herramientas de tablas que vimos. No tienen que aplicarlas en esta tarea, simplemente la idea es que describan los datos y en qué consisten, pero la aplicación de las tareas de análisis sobre tablas van a ser en la siguiente tarea. Simplemente lo que quiero acá es que preparen los datos, lo cual a veces no es tan sencillo. Eso es un poco la tarea número 1. Tienen que entregarla como siempre la próxima semana. Realmente no es sencillo, pero no es complicada. Lo único que puede ser un poquillo complejo es la parte de configuración e instalación del SQL Server. Entonces, si alguien tiene algún problema, por favor, lo sube al foro para ayudarle cuanto antes. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre la tarea o sobre la clase de hoy. Si no, pues obviamente ahí siempre está el foro sobre el cual pueden subir sus inquietudes. ¿De acuerdo? Voy a quitar aquí ya la pantalla. Creo que alguien tiene una consulta sobre la tarea, pero quedó como incompleto tu pregunta, Daniel. No sé si tenías una pregunta, Daniel, sobre la tarea. Quedó incompleta en el chat. Esta parte inicial, como les mencionaba, básicamente es para que se familiaricen un poquito con la plataforma y vean lo que se puede hacer desde Excel. Las siguientes clases tal vez la segunda es un poquillo más pesada, porque es un poquito de código y ver cómo se construyen las estructuras de minería de datos y los modelos de minería de datos en el análisis services, pero es fundamental para que entiendan cómo funciona todo por debajo y puedan sacarle un poquito más provecho a la parte de parametrización de los algoritmos y escogencia de los algoritmos como tal. No sé si entonces alguien tiene alguna consulta aunque ya aquí veo, es que no estaba completo en mi chat. Un momentito para ver la pregunta que tenemos aquí en el chat. Ok. Vamos a revisar, Oscar, para tu caso, que no dice que no tienes habilitado la clase ni el material. Vamos a ver eso en detalle. Efectivamente, Daniel, sí, la parte de escenario no tienen que hacerlo. Esa parte número 5 de la tarea la pueden omitir. ¿Sí te queda claro eso, Daniel? Y Oscar, lo vamos a ver la parte de esta de acceso al aula virtual, para ver por qué no tienes acceso. Para la pregunta de Manrique, la respuesta es sí, no se puede hacer análisis si no tienen la conexión. Entonces, si instalan el ADIN, no sirve, perdón, si instalan el ADIN pero no instalan el SQL Server
y específicamente el Analysis Services, digamos, no sirve de nada. Simplemente el add-in es como una interfaz de uso hacia el usuario, ¿verdad? Pero toda la parte de los métodos, la ejecución y el procesamiento se hace en Analysis Services, entonces tienen que instalar el SQL Server, si no, no les va a funcionar. Ahora bien, si ya tienen instalado un Analysis Services, ¿verdad? Ya sea en su propia compañía y demás, entonces pueden aprovechar ese, ¿verdad? No es que tienen que reinstalarlo otra vez ustedes. Bueno, eso es un buen punto. Si ya lo tienen instalado, pues simplemente ponen alguna pantalla ahí del Management Studio, del Analysis Services, no tienen que volver a hacer la instalación, ¿verdad? Únicamente tal vez tienen que crear una base de datos adicional en Analysis Services para que jueguen un poquillo con esto, pero no tienen que instalarlo si ya lo tuviesen. No sé si eso responde la pregunta tuya, Enrique. Ok. Sí, eso es un muy buen punto. Gracias, Enrique. Si tienen que instalar el SQL Server, si no, pues esta parte de la DIN no les va a funcionar. Ok. Entonces, no sé si alguien tiene más comentarios o preguntas. Oscar, lo vamos a ver esa parte, como les dije, de la parte del aula virtual, a ver por qué no estás conectándote. No, para este curso no, digamos, no hay digamos, archivos autorreproducibles, únicamente les voy a pedir PDFs y en algún momento tal vez scripts de SQL, bueno, no de SQL, pero de DMX, pero no van a ser archivos autorreproducibles. Ok, con gusto, Daniel. Bueno, si no hay más consultas o preguntas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por la participación. Hoy tenemos una muy buena participación. De hecho, este grupo siempre hay mucha gente presente, lo cual es muy útil, de diversos países. Así que, pues, de nuevo, bienvenidos al curso. Ojalá que sea de mucho provecho. Nos estamos viendo entonces la próxima semana y cualquier cosa, pues, ahí van a ponerlo en el foro, ¿no? Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, ahí lo vamos a estar viendo en el foro. De nuevo, con gusto, Griselda, y buenas noches. Buenas noches a todos y que la pasen muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches.